Muy buenas, bienvenidos a Normaland. Milo Manara, uno de los grandes nombres del noveno arte europeo, acaba de cumplir 80 años. Celebrada por un dibujo exquisito que retrata un refinado erotismo, toda su bibliografía combina sensualidad y una sofisticada narrativa. Entre sus obras existen títulos como El Click, El perfume del invisible o Verano indio, en los que destacan un detallado trazo y una constante exploración de la psicología humana. Todo ello lo ha consagrado como un autor imprescindible en la historia del cómic. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. En este episodio nos hemos propuesto conocer más y mejor a la obra, vida y milagros de Milo Manara, y lo vamos a hacer de su mano porque ha aceptado respondernos unas preguntas, nos ha mandado un vídeo y también lo vamos a hacer junto a Rafa Martínez, el gran jefazo en esta casa y amigo personal de Milo Manara. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Y va a completar esta excepcional mesa alguien que lleva 30 años vendiendo los cómics de Milo Manara, la directora comercial de Norma, Dolors Romero. ¿Cómo estás, Dolors? Muy bien, gracias, José. Encantadísima de estar con vosotros en la mesa. La verdad que es una mesa con vosotros dos excepcional, como decía antes. Pues antes de que Rafa nos descubra a un Manara más personal y que, digamos, más cercano, te agradecería, Dolors, que para quien no conozca aún a Manara, hagas una breve semblanza biográfica y nos lo presentes de una manera mucho más cercana. Pues sí. Mirad, Maurilio Manara, conocido por Milo Manara, nació en Lusón, un pueblecito del noreste de Italia. Es un reconocido historiador e ilustrador y famosa sobre todo por su obra en el cómic erótico. Tras graduarse en una escuela de arte privada, se mudó a Verona, donde comenzó a trabajar como asistente del escultor español Miguel Ortiz Berrocal. Gracias a la esposa de que ella es de origen francés, trajo consigo desde París lo último en cómic y Manara lo vio y bueno, se aficionó. Por esa época también él se matriculó en la Facultad de Arquitectura de Venecia. Inició su carrera en los 60 en Milán, creando cómics eróticos y de género negro. En 1978 lanzó su primer personaje propio, Giuseppe Berman, del cual nosotros tenemos publicados en Norma 4 aventuras que luego ya más adelante os detallaré. Durante los 80 y los 90 Manara se enfocó en el cómic erótico, alcanzando fama mundial con Il Gioco. Colaboró con figuras como Hugo Pratt, con Verano Indio y El Gaucho. También colaboró con Federico Fellini y Enzo Biaggi. También ilustró obras del gran Alejandro Jodorowsky, Los Borgia, también publicados por Norma. Su trabajo se expandió a Estados Unidos, donde colaboró con DC y Marvel, creando portadas icónicas para heroínas como Viuda Negra, Gamora y Spider-Woman. Además de cómic, ha trabajado en publicidad, con storyboards, exposiciones internacionales y fue galardonado con el título Honoris Causa por la Academia de Bellas Artes de Macerata en 2009. También hay que destacar que una de sus últimas obras, dedicada al pintor italiano Caravaggio, obra que también pertenece a nuestro catálogo. Yo creo que hasta aquí ya hemos visto una buena... Pero no es poco, no es poco lo que ha hecho, Sí. Ha hecho Milo Manara y lo que le queda por hacer. Claro. Rafa, cuando yo decía al inicio que tú eres amigo personal de Manara, yo no exageraba, porque Milo en su reciente fiesta del 80 cumpleaños te invitó y tú has estado allí. Te agradecería ahora que cuentes hasta donde puedas de esa fiesta, pero primero me gustaría saber cómo os conocisteis Milo y tú y cuál fue la primera obra suya que publicaste en el catálogo de Norma. Milo y yo nos conocimos hace 40 años en el festival de Angoulême. Entonces él estaba siendo publicado en Francia por Albert Michel y me puse en contacto después de hablar con él y parece que simpatizamos. Me puse en contacto con su editor y compré, me parece que compré Giuseppe Berman y Click. Publicamos algo serializado en la revista Cimoc y poco después sacamos ya 2 álbumes. Desde entonces la relación con Manara ha sido muy fluida, porque además es una persona muy afable, le gusta mucho el tener contacto con España,
Siempre he notado un respeto hacia España, lo cual no era una cosa normal entre los grandes editores. Nosotros, para muchos grandes editores, pues siempre hemos sido un país un poquito de segunda, tercera, porque había otros países donde el cómic funcionaba mejor. Y de alguna manera, pues el autor siempre mira al país mirando los resultados de las ventas. Uh-huh. Y Manara no era así. Manara era un tipo muy afable. Le gustaba además que a veces me pedía que le hablase en castellano, porque él entendía, debe ser de contactos con Hugo Pratt, que durante muchos años fueron muy amigos, y a Pratt siempre le gustaba hablar castellano, y cuando iban a cenas, es donde más se encontraban, ¿no?, esos autores en los festivales. Se encontraban y hablaban, y como Hugo Pratt hablaba mucho en castellano, le gustaba mucho, había vivido tantos años en Argentina, a él le gustaba hablar castellano, y con Manara siempre ha sido una relación muy amable, muy cordial, simpática. Es una persona con la que no había necesidad nunca de hablar en serio, porque además a Manara no le gustaban los números. Por lo tanto, eso es una razón para no tener que pisar ese terreno un poco pantanoso. ¿Y quién se lo lleva entonces? Luisa. ¿Tu mujer? Luisa, claro. Luisa lleva los números, que bueno. Lo lleva bien, ¿no? Además no utiliza calculadora, no hace falta. Ya va directa. Muy bien. Además creo que en eso ha encajado muy bien, porque es todo arte y ella es todo números. Es fantástico, la combinación perfecta. Oye, y de esa fiesta de cumpleaños, cuenta hasta donde puedas, pero algún detallito. ¿Cómo estuvo? ¿Te lo pasaste bien? Me lo pasé muy bien, porque además han sido súper generosos, y la invitación, pues fui con mi pareja allí, y es un palacio, casa de campo de los años de 1500, 1600, o sea, una pasada. Toda la casa con frescos, todo recuperado y rodeado de viñas, porque eso está en una zona que es de denominación de origen del viño de Valpolicella. Y nos hospedaron allí. Había 7 habitaciones y las 7 las ocuparon los Manara para invitar a amigos de ellos, algunos italianos, y del extranjero creo que fuimos solamente Jacques Lenat con su pareja y yo con la mía. Los demás eran gente de Milano, de Sicilia, amigos de él. Y bueno, la fiesta fue muy, muy tranquila. Hicimos un aperitivo en un patio precioso. Esto estaba en un promontorio, por lo tanto divisas todos los viñedos, que además esos días estaban llenos de uva negra, porque no se había empezado la recolecta todavía, la vendimia. Y después pasamos al interior, a 2 salones, donde estaba todo muy preparado, y un periodista amigo de él leyó un poema en voz alta, dedicándoselo a él. Y él tuvo la amabilidad de levantarse y pasar unos minutos con todos los integrantes de otras mesas. La mesa nuestra era con él y su mujer y 4 editores. Estaban los de Panini, Jacques Lenat, y había uno de Milano y un amigo personal. Y fue muy agradable, porque el tipo es tan agradable que además se porta de una forma muy cordial. Estaba muy contento. Acudió a esa fiesta su hija Simona y su hijo Mario, a su hijo, que ya hacía muchísimos años que no le veía, debe tener ahora 45 más o menos. A su hijo lo volví a ver después de que vino como becario a Norma. ¿Trabajó su hijo aquí en Norma de becario? Su hijo aquí con Norma, sí. Además yo lo hospedé en mi casa. Y recuerdo que el primer día que lo llevé a pasear por Barcelona, fuimos a la Barceloneta, y cuando vio a tantas chicas que les faltaba la parte superior del bikini, se creía que éramos tan pobres que no comprábamos. Caramba, pero Italia y España tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Sí? Eso. En Italia no ves ni una playa con chicas sin el bikini. O sea, es una cosa curiosa. Es curioso. Pasa también en Francia, ¿eh? Es que aquí tenemos un complejo. Siempre estamos diciendo que todo lo de fuera es mejor.
pero no es verdad. Y aquí no, en este caso concreto no. En eso y en muchos más. Entonces, pues para hacer este episodio más completo y más enriquecido, mucho más plural, le hemos pedido a varias personas de la industria del cómic con autoridad que nos compartan cuál es su opinión sobre Milo Manara. Una de ellas es Carmen Valls, la mítica librera de la legendaria librería barcelonesa Antifaz Cómic. Yo conocí el cómic europeo adulto en los años 80 a través de las revistas Cimoc, Metal Hurran, Totem, y recuerdo que hubo 3 autores que me impresionaron especialmente, que fueron Moebius Bilal y Milo Manara. Recuerdo el álbum El hombre de papel, que me encantó y todavía lo tengo grabado, una historia sencilla, con humor, entrañable. Y quizá destacaría de él pues lo que todo el mundo, cómo dibuja a las mujeres. Son elegantes, sensuales, pero también los hombres, los paisajes, los animales. Es un maestro, uno de los mejores. Rafa, cuando tú y yo hemos hablado sobre Manara, siempre me lo has descrito como una persona muy culta, una persona muy atenta a la realidad, muy preocupada por la actualidad. ¿Tú crees que ha trascendido este perfil de autor intelectual o que le ha podido penalizar el hecho de que él haya utilizado el estilo erótico para su expresión artística? Que muchas veces ya sabes que el estilo erótico, pues hay gente que lo celebra y otros que no tanto, ¿no? Nadie es perfecto, o sea que sí, hay gente que es así. Manara es una persona muy culta y muy interesado en todo el tema político. Recuerdo las primeras veces que fui a verle a su casa allí en Verona, que en la mesa tenía un televisor pequeñito, en blanco y negro, que estaba con las noticias del día, iba dibujando, iba escuchando las noticias, o sea, le interesaba mucho la política. Y además le gustaba mucho leer, y su distracción, porque es un hombre que se pasa prácticamente toda la vida que tiene los ojos abiertos trabajando, su distracción es salir de vez en cuando y dar una vuelta por el campo, y siempre llevar un libro, siempre va leyendo un libro, de ensayos, de novelas, está muy al tanto de todos los movimientos políticos, de las elecciones. Se puede hablar muchísimo de cualquier cosa con él, le interesa todo. Uh-huh. Y eso entiendo que, claro, irremediablemente eso él lo traslada a su creación, sin duda. Claro, él tiene conocimientos, entonces sabe bien lo que le gusta, lo que no le gusta, las modas, lo que es más correcto o incorrecto. Ya sabemos que a Manara lo conocemos por ser un dibujante erótico, pero siempre con una elegancia increíble, ¿no? Y con una atención a las modas, o sea, cualquier cosa y las formas. Y como decía antes Dulós, es un hombre que además dibuja cualquier tipo de personaje con la máxima calidad. Uh-huh. ¿Y tú crees que ha sido justamente reconocido Manara por el amplio público lector? Sí, porque debido a que él toca todo con mucha finura, con mucho respeto, es uno de los dibujantes que ya en los años 80 tenía muchísimas lectoras. La mujer se ha ido incorporando al cómic en los últimos 15, 20 años. Pero al principio era muy difícil que vinieran chicas a los stands, a las librerías a comprar cómics. Gracias a dibujantes como Manara, pues esto cogió un auge. O sea, estás comentando que Manara fue uno de los precursores de que la mujer, por decirlo en términos generales, permíteme simplemente por dar un titular, se acercase al cómic. Sí, totalmente. A mí me sorprendía ir a las ferias del cómic de Bolonia y de Angoulême, y en Barcelona, cuando lo invitábamos, que vino muchas veces, y va a volver pronto. Manara, cuando se ponía a dedicar, en las colas siempre había mujeres. También ha pasado después con Rollo. Rollo ha tenido siempre muchas lectoras. Han sido autores que yo creo que debido al respeto con el que han dibujado al sexo femenino,
pues la mujer ha entrado en el mercado. Uh-huh. Pues le preguntamos al propio Milo Manara cómo valora él la evolución, el consumo del cómic erótico en la actualidad y la evolución de este género a lo largo de las últimas décadas. Nei confronti dell'erotismo forse non c'è lo stesso pregiudizio che c'era all'epoca, ma all'epoca, quando ho cominciato io, c'era un grande rinnovamento della società a cui hanno contribuito anche i fumetti, oltre al cinema, la letteratura. E quindi fare l'erotismo a quel tempo voleva dire anche cercare di allargare i confini della libertà e abbattere i tabù, eccetera. Faceva parte appunto del rinnovamento sociale. Ora mi pare che abbia perso l'erotismo, abbia perso questa spinta, diciamo, innovativa, non voglio usare il termine rivoluzionaria, ma insomma questa spinta sociale di libertà, di liberazione. E in compenso direi che la pornografia invece dilaga dappertutto. L'erotismo ha perso un po' di spazi anche perché la nostra civiltà multietnica, multireligiosa, è chiaro che deve fare i conti con tutte queste sensibilità diverse, per cui l'erotismo deve avere una limitazione, diciamo, ecco. Es interesante esta reflexión que plantea Milo Manara, sobre todo en el caso de que el erotismo sale derrotado ante la pornografía. Me parece cuanto menos peligroso. Bueno, yo creo que la explicación que ha dado es un máster. Es un máster pero está claro que la gente en general siempre queremos más. Y la pornografía pues tiene un público muchísimo más amplio que el erotismo. Pero hay que entender que si eres una persona mínimamente preparada, te parece mucho mejor el erotismo, la insinuación, dejar de ver más allá de lo que está mostrando la pornografía, tiene mucho más encanto. Y más respeto, ¿verdad? El erotismo, más lo que tú comentabas antes, claro. Claro, porque además casi siempre que vamos al tema de pornografía, la que lleva la mayor parte de la presencia en la pornografía es la mujer. O sea, que la hace menos equitativa, ¿no? Uh-huh. Y las buenas relaciones y la felicidad está más en la relación. Y la relación se lleva más pues hasta llegar al erotismo. Ya a partir de la puerta que hay al final del erotismo, ya se considera que esto ya cada uno que tome la decisión que quiera. Pero ¿por qué enseñar todo? Dolor, comentaba antes, Rafa, que Manara le tiene una especial simpatía a España y lo ha demostrado colaborando activamente en muchas de las acciones comerciales que ha desarrollado Norma a lo largo de los últimos años, ¿verdad? Pues sí, así es. Él, desde haber venido al salón cuando se hacía en la Estación de Francia, después ha seguido viniendo algunos años al salón de aquí de Plaza España. El último que asistió fue en 2019, que lo tuvimos por aquí. Pero yo quiero también remarcar un año, que fue el 2018, que nos contactaron desde el Salón del Erotismo de Barcelona. Y aquí dijimos, pues mira, nos apetecería hablar con Manara y decirle, oye, ¿qué te parece si hacemos una exposición en el salón y vendemos tus obras? Y Rafa, pues como buen amigo de él, le llamó y Manara estuvo encantado de participar. Rafa le propuso hacer unas láminas para esa ocasión y firmarlas. Y yo creo que ahí hay una pequeña, ¿no?, anécdota sobre esas láminas. Explícanosla. Bueno, la anécdota es que la lámina que escogimos como principal de exposición en esa feria de erotismo era una lámina que él había hecho, una ilustración como portada de Gulliveriana. Y el editor italiano pues
no se atrevió a ponerla en la portada, porque era una chica muy fina, desnuda, que abrazaba un pene erecto. Y esto pues al editor no le pareció bien, no se atrevió y no lo publicó. Entonces él, esa imagen, una vez fui a su casa, la vi, y su mujer, que se encarga de los números, como he dicho antes, me dijo, ¿por qué no lo compras? Y digo, pues mira, yo para tener un rato feliz con ellos, me hubiera dicho que me llevase una silla donde se sentaba Manara, se la habría comprado también. O sea que le compré el original ese, y que lo tengo en casa además. No lo tengo expuesto, pero lo tengo en casa. Ahora ya lo podías poner, porque mi hija pequeña acaba de hacer 18 años y ya está un poquito más. Ahora lo puede poner en el recibidor si quiere. El caso es que esa imagen decidí ampliarla y hacer un póster. Y ese póster lo imprimimos y cogí una maleta, que además era enorme, la encontré finalmente en el Corte Inglés, claro, donde cabía el póster sin doblarlo, y metí allí, no sé si 500 o 600. 500 copias. Una locura. Y me fui en tren a Verona. Y Manara las firmó todas, las numeramos, tengo fotografías las vamos a poner de ese evento, y fue un desastre comercial porque la gente no se atreve a ponerse ese póster en la habitación. Os invito a que la busquéis porque realmente es una maravilla, pero como somos tan falsos, queremos ver mucho, pero no nos atrevemos a enseñar nada. Rafa, Milo ha creado tanto obras como autor completo, como ha dibujado guiones de otros autores. Tú, que conoces muy bien todos sus libros, ¿crees que existe una diferencia en el dibujo de Milo cuando crea como autor completo a cuando dibuja el guión de otro autor? No, yo creo que la calidad de él se mantiene. Lo único que sí es obvio y se nota que él se siente más a gusto con algunos guiones que con otros. Y aquellos guiones en los que aparecen mujeres, pues es donde él se siente más a gusto, porque es lo que dibuja mejor. Aunque dibuja la anatomía del hombre igualmente de bien, pero no es lo mismo. Él se siente más a gusto. Y ahora precisamente que está terminando la adaptación al cómic del Hombre de la Rosa, de Umberto Eco, su mujer y él me decían en la cena de su cumpleaños que realmente le ha resultado un trabajo muy largo, porque claro, es una historia en la que Manara tiene poco que disfrutar. Claro. Manara disfruta trabajando, porque es lo suyo. Ya digo, no diría que trabaja. Él lo que hace es divertirse, totalmente vocacional, y entonces no es lo mismo adaptar un Umberto Eco que adaptar un guión de Hugo Pratt o un guión de Fellini. Fellini, él dibujó, no sé si fueron 2 álbumes y medio, uno se acabó, que eran guiones que Fellini no había hecho para él. Eran guiones que eran películas, que él pues se cansó de buscar productores, como le pasa a casi todos los directores de cine, y no encontró que nadie que se los subvencionara. Porque claro, a Fellini, imagínate, con las películas que le funcionaron, con lo que tuvieron que invertir ahí, y en esa época era todo mucho más barato. Hoy en día, cuando se hace una película, que haya muchos escenarios o mucha gente, se utiliza todo digital, pero en aquella época no. Entonces Fellini se quedó sin la posibilidad de hacer un par de películas, y aprovechó pues una exposición de Manara, se conocieron y le convenció y lo adaptó al cómic. Pero vamos, no era lo suyo, porque claro, el guión no estaba hecho para ser un cómic. Pero Manara tiene que sentirse a gusto con un guión. Y muchas veces, como es muy tímido, Manara es increíblemente tímido, quizás por eso he comentado antes lo de los contratos y los números, a él no le gusta nada eso. Entonces yo creo que a veces pues se ve un poco obligado a empezar una obra que no le acaba de satisfacer. Entonces, porque hay varias personas que le convencen, que insisten, y al final dice, bueno, lo voy a hacer. Pero se meten a hacer una obra que a lo mejor está 2 años. Entonces es un sufrimiento. Claro. Ahora va a terminar esta obra y yo creo que ya lo que quiere es descansar un poco y hacer cosas más breves.
Normal. Pues uno de los autores con los que trabajó y colaboró mucho Milo Manara, ya lo ha mencionado Rafa, fue Hugo Pratt, y casualmente este año se cumplen 30 años de su fallecimiento. No quisimos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Milo qué recuerda, qué nos puede contar de sus vivencias con el creador de Corto Maltese. I 30 anni dalla morte di Hugo Pratt. Ecco, sì, devo pensarci che sono 30 anni, perché in realtà mi sembra ieri. Mi sembra ieri, quando ci siamo visti l'ultima volta, che lui era molto dimagrito e ci siamo visti più o meno un mese prima della sua morte, ma me lo ricordo proprio come se fosse oggi. Mi ha parlato di tante cose, di come voleva lasciare il suo patrimonio, la sua casa, i suoi libri, i suoi 30.000 libri. Non mi ha parlato di Corto Maltese. Non so se si aspettava forse che io gli facessi la domanda: cosa hai intenzione di fare di Corto Maltese? Vuoi che continui? Vuoi che finisca con te? Ma naturalmente io non gli ho fatto questa domanda, per cui mi resterà sempre questo dubbio. Se lui aspettava che io gli facessi la domanda, oppure se proprio non aveva intenzione di dirmi niente sul futuro di Corto Maltese. Ad ogni modo, adesso questo è un ricordo malinconico, triste, ma in realtà quando penso a Hugo Pratt penso soprattutto alle risate che ci siamo fatti insieme, perché era veramente piacevole stare insieme con lui e si rideva molto. Rafa, tú también conociste mucho a Hugo Pratt. ¿Coincidiste alguna vez con los dos? ¿Con Milo y con Hugo juntos? Sí, coincidí en un par de cenas que nos invitaban algunos editores extranjeros cuando estábamos en ferias. Y hay una anécdota sobre esto que ahora me ha venido, porque he visto que Milo se ha emocionado cuando ha empezado a hablar de Pratt. Después lo ha superado mirando hacia el cielo y ha empezado a hablar del hecho de que también se lo pasaban muy bien y reían. Pero tengo una anécdota muy curiosa. Se hizo una exposición de Manara en el Gran Palazzo de Verona y acudí yo. Y acudió Fellini y estaba Manara, y cuando en un apartado le pregunté a Manara, le digo: ¿cómo es que no has invitado a Hugo? Y entonces me dijo: es que él ocupa mucho lugar. Era grande la admiración que podía existir, claro, ahí. Pero es que si hubiese estado Hugo Pratt, él se hubiera comido a Fellini, no solamente a Manara. Entonces, con mucha elegancia, me dijo que claro, que era grande Manara, Pratt, estaba muy bien. Me acuerdo que fuimos a cenar con un editor italiano, que ahora no me acuerdo su nombre, lo conozco muy bien, y fuimos a cenar con Fellini, Manara y yo, fuimos los cuatro. Y después de la cena fuimos a la taberna, que es un restaurante taberna muy antiguo que hay en Verona. Dicen que es uno de los más antiguos de Italia, y que además giran con unas copas muy grandes el vino, lo oxigenan y todo esto. Y cuando estábamos sentados apareció Marcello Mastroianni con su hija, que venía de hacer un monólogo en un teatro de Verona. Y ya cerraron la taberna, ¿no? Porque ya ahí... Porque en esa época Mastroianni hacía monólogos. Y yo tuve el atrevimiento, sería que llevábamos ya una copa de aquellas, porque aquellas copas eran grandes, de ir a saludar a Marcello Mastroianni y pedirle que por favor le hiciera una dedicatoria a mi madre. Y la hija puso así cara un poco muy seria, y Mastroianni cogió el papel, me cogió el bolígrafo y me dije: sí, ma sono molto stanco.
dijo, sí, pero estoy muy cansado. Como dándome a entender, te hago esto y no me pides nada más. Ya, claro. Sí, sí. Por si acaso, ¿no? Por si Sí, acaso sí. luego viene para mi mujer o para mi hermana, ¿no? Pero Si fue hubiesen curioso. existido en esa época móviles, seguro que te hubieses hecho una foto con él, ¿no? Seguro, Pero claro. estamos hablando de en una misma taberna. Fellini, Sí. Mastroianni, Sí. Manara, el dueño de la taberna, imagino que estaría, si conociera aficionado al cine o al cómic, imagino que estaría encantado con tener ahí ese plantel, ¿no? Había bastante gente en la taberna. Era una taberna popular, ¿no? Oye, Dolor, han sido comentados a lo largo de la conversación muchos de los títulos que tenemos en catálogo de Milo Manara, pero no todo. Entonces, para que la gente pueda tomar constancia de lo mucho que pesa Milo Manara en el catálogo de Norma Editorial, te agradeceré, por favor, que nos relates, que nos enumeres cuántas obras de Milo Manara tenemos aquí nosotros publicadas. Pues claro, José. Como obra de autor completo, tenemos al Clic, que nosotros lo habíamos publicado en 4 volúmenes y en 2015 lo recopilamos en un integral. Tenemos la obra de Giuseppe Berman con aventuras venecianas, aventuras africanas, aventuras orientales y aventuras mitológicas. Piranesi, El planeta prisión, Proyección privada, El arte de Milo Manara, El perfume del invisible, que también lo hicimos en un integral porque lo habíamos publicado anteriormente en 2 volúmenes, y Caravaggio. Y después, junto a Hugo Pratt, que ya hemos comentado anteriormente, El verano indio y El gaucho. Con Silverio Pisù, El rey mono, con Alfredo Castelli, Odiseas iniciáticas, El hombre de las nieves más El hombre de papel, con Jean-Pierre Renard, El arte del azote, y con Jodorowsky, Los Borgia. Estos son actualmente los que tenemos en catálogo. A mí me gustaría preguntarle a Rafa también, para los que nos están escuchando y quieren empezar con una obra de Manara, ¿con cuál le recomendarías que empezase? Difícil pregunta. Yo creo que... Pero muy necesaria, Rafa. Claro. Bueno, en primer lugar lo que haría es ir a alguna librería grande, ya sea de cómic o ya sea generalista, donde haya muchos cómics, y pregunte por la obra de Manara y los mirase, a ver cuál le causa mayor atractivo, ¿no? Para dibujar. Si lo que le gusta pues son situaciones pues simpáticas, con erotismo, pues lo mejor son las obras del Clic. Muy bien. Si quiere algo de acción, aventura, el mejor de todo es El verano indio, sin duda. Y de aventura histórica, Los Borgia. Está muy bien plasmado todo el ambiente eclesiástico de la época. Vale, estas son las que tú recomiendas para iniciarse en la lectura de Manara. Pero ¿cuál es tu favorita? El verano indio. Es la que más me gusta y la que más me gusta mirar. Y tuve la suerte que Luisa aprovechó aquel viaje para convencerme que me trajese algunos originales. Pues del mismo modo que antes Carmen Val nos mencionó su impresión sobre Milo Manara, también lo hace Mónica Crespo, que es una creadora de contenido, una recomendadora de cómics muy convincente. Ella es la responsable del canal Bocadillos de Tinta y esto nos ha contado. Mi generación es la que ha crecido hurgando en los cómics de padres, hermanos mayores, primos, amigos, para bucear en lo prohibido. Y hoy somos los que celebramos el arte de Milo Manara, que no solo ha dado como resultado mujeres exuberantes, preciosas y provocativas, sino que además las ha dotado de una libertad y una independencia de la que no gozaban fuera de las viñetas. Maestro Manara ha sido atrevido, incorrecto, transgresor y sobre todo un artista capaz de elevar el dibujo erótico a lo más sublime del arte secuencial. Por todo esto, muchas felicidades, maestro. Muy bien. La verdad que Mónica, no sé si conoce su canal, pero hace unas recomendaciones de cómics súper completas, muy divertidas, muy dinámicas. Hoy por hoy yo creo que es una de las prescriptoras, ¿verdad? Que hace un contenido mucho más cercano y muy ameno. La verdad que está muy bien. La buscaré. ¿Tú crees, Rafa, que la obra de Manara perdurará en el tiempo o resultará complicado engancharla con las futuras generaciones de lectores? No lo sé, eso es una pregunta difícil de contestar porque, no sé, al igual que está pasando, esta mañana oía un podcast que me pasaste tú precisamente de A Vivir, que son 2 días, en la que le preguntaban a un jubilado que ha dado por estudiar periodismo y que se siente a gusto entre la gente joven
pero que claro, le escuchan cuando él explica anécdotas de cómo funcionaban las cosas antes y les gusta saberlo, pero la forma tan trepidante con la que están viviendo hoy en día la juventud en general, no sé si llegarán a prestar la atención a muchas cosas que estas que nosotros apreciamos y nos gustan tanto, y las van a llegar a apreciar realmente, a gustarles, a interesarse por ellas. Yo lo veo complicado. Yo tengo 5 hijas y te puedo asegurar que me ha costado mucho que a una le guste un poquito mirar algunos mangas. ¿Es posible que las lectoras de hoy se acerquen a Manara menos que las lectoras de estos años 80 que tú comentabas antes? Sí. Hoy ha crecido muchísimo el número de lectoras, pero no creo que haya muchas que se acerquen a Manara. Pero siempre hay, claro, el mundo somos tantos, que siempre hay una cantidad importante de personas que se interesan por el arte. Y Manara no deja de ser un artista, claro. O sea, es un comunicador a través de imágenes, pero todo lo que sale de su mano tiene un arte que es difícil de encontrar en el cómic actual. Es difícil encontrar un realismo tan grande como el que él ponía. Es como ir a un museo, coger una obra de él. Lo que sí está claro es que Milo Manara lleva décadas siendo un autor celebradísimo, consagrado, que ha alcanzado un éxito muy notorio, y precisamente por las causas de este éxito le pedimos a él que nos revelase cuál cree él que son. Qual è il motivo del mio successo? Il successo che dura da così tanti anni, e credo in gran parte la fortuna. La fortuna anche di aver incontrato degli editori fantastici, più o meno in tutta Europa, in tutto il mondo. Senz'altro tra questi editori fantastici metterei Rafa Martinez, con cui ho un rapporto che dura da molti anni. Figurarsi che il primo ho partecipato al Festival di Barcellona quando era ancora in una stazione dei treni, per cui finita di firmare l'ultima copia del libro, dell'ultimo libro, montavo sul treno e ritornavo in Italia. Quindi è un rapporto di tipo fraterno, insomma, e veramente devo molto a Rafa Martinez perché ha creduto di vedere nel mio lavoro qualche cosa di buono, di interessante. Es una bonita imagen para despedir el episodio, imaginarse a ese Milo Manara subirse en un tren en la estación de Francia después de haber firmado ejemplares rumbo a Verona, ¿no, Rafa? Sí, porque en esa época lo que hacíamos es organizamos los primeros salones del cómic. No sé si había 6 vías de entrada a la estación de Francia y empezamos cubriendo con tarimas de madera 2 de ellas y acabamos cubriendo, me parece que 3 o 4. Entonces la feria se celebraba en los andenes más las tarimas que había entre andén y andén de esas, y dejábamos 2 o 3 libres para los trenes. Y él estaba firmando en un stand sobre esas tarimas. Entonces nada más que tenía que caminar hacia las vías que quedaban todavía libres para los trenes, subirse al tren y marcharse. Y como apurábamos hasta el último momento, porque tenía tantas dedicaciones que hacer, o sea que yo decía, oye, que tienes que irte. Pero a él le costaba mucho decir que no, porque como es una persona tan amable, tan afable, habría que tirar del brazo de él para que subiese al tren. Pues dejamos que Milo se suba a ese tren. Y os agradezco mucho, Rafa Martínez, presidente de Norma, Dolores Romero, directora comercial. Hemos tenido una conversación muy agradable, hemos descubierto un poco más a este magnífico autor que es Milo Manara, y confiamos que os haya gustado a vosotros y a vosotras también, haciéndolo saber con like, con comentarios, que nos hacen mucha ilusión siempre. Hasta el próximo Normaland. Gracias por seguirnos. Encuéntranos en las redes sociales de Norma Editorial y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas.
Recuerda que, además de YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, SoundCloud y el resto de agregadores.